Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. Hola a todos, en el presente video vamos a hablar de lo que es el capitalismo. Vamos a definirlo rápidamente. Les cuento que el capitalismo es el sistema de producción cuyos fundamentos son la propiedad privada de los medios de producción y la libertad de mercado. Y así como hablamos de capitalismo, vamos a hablar de dos fases como señalamos acá en pantalla. La primera fase la ubicamos en el siglo XVI. Recordemos América y sus metales preciosos que van a llegar ni más ni menos hasta el continente europeo, es decir, hacia Europa. Esto provoca entonces un aumento de riqueza en lo que era la sociedad europea, ¿sí? Aquellos europeos que percibían estos metales preciosos provenientes de América. Una segunda fase, nos ubicamos aquí, la ubicamos ya a partir de la segunda mitad del siglo XVII más o menos, ¿sí? En la cual la acumulación de capital, podemos poner así, acumulación total de capital, va a provocar de alguna manera cambios rotundos en lo que era la vida económica, social y en consecuencia política de Europa, ¿sí? Pero sigamos adelante, ¿por qué? Porque a lo largo del siglo XVII, recuerden, a lo largo de esta, de alguna manera, de esta segunda fase, aumenta considerablemente, vamos a poner aquí, siglo XVII, y es aquí donde aumenta su capital. ¿Qué es este su? Así como vemos en pantalla, el capital del Banco de Inglaterra. Y por ejemplo, surgen las compañías de seguro, como dato no menor, ¿sí? Compañías de seguro, características propias de toda tendencia capitalista. Se organizaban para este entonces un montón de especulaciones financieras, por eso se fundaban estas compañías de seguro y asimismo, paralelamente, de alguna manera, la banca progresaba en toda Europa. Pero sigamos adelante, porque una tercera fase que quizás no nombramos al principio, pero que sí vamos a detallar ahora, la encontramos ya y como vemos en la imagen, podemos poner tercera fase propia de la revolución industrial. Recuerden nuestros videos de historia, allí tratamos mucho la revolución industrial, nos ubicamos a partir del año 1780 aproximadamente, en donde el capital es algo clave. ¿Capital dónde se producía? En la fábrica era la protagonista. Y este hombre era la prole, era el obrero trabajaba por un salario, y este salario provenía del capital. ¿Capital de quién? Del burgués. Vamos a poner ahí la U, del empresario. Entonces, en la revolución industrial va a constituir un auge propio del capitalismo. Ahora uno poseía el capital, es decir, el burgués, y el otro el salario. Empieza a aumentar, claro, siempre el capital del empresario. En el próximo video vamos a ver cómo con la aparición del capitalismo financiero se produce un estadio o fase del capitalismo que conocemos como capitalismo moderno. Ok, lo primero que hay que hacer es coger un recipiente, llenarlo de agua, poner tu tarjeta de crédito dentro y al congelador. Luego veremos por qué. Siempre que salgas con tus amigos a un bar va a pasar esto. ¿Ey, una cerveza o qué? Y siempre procura responder. Dale, pues paga tú esta, yo pago la próxima ronda. Yo pago la próxima ronda. Ven al súper a la hora de comer y llénate de la muestra gratis. Señorita, esto está buenísimo. ¿Cómo lo preparan esto? ¿Esto qué le echan? Ok, el agua de lluvia es un regalo y hay que aprovecharla, friend. Limpieza para mi carro y este cubo para bañarme por la tarde. Bien fresh. Gastamos mucho en agua y en detergente. Antes de lavar los calzoncillos, úsalo 2 veces, al derecho y al revés. Y si la economía anda muy mal, un par de días a la semana puedes ir comando. Para los gastones esto es un animal atropellado en la carretera. Para mí, la cena. ¡Qué asco, papá! Shh, esto tiene proteína, hombre. Y todos sabíamos que esto iba a pasar. Todos tenemos momentos de debilidad en el que la tentación de comprar una oferta es demasiado grande. Para eso congelamos la tarjeta. Mientras se descongela nos dará tiempo de pensar, meditar o de aburrirnos de esperar. Y así no gastamos.
Mientras más use estos tips, más dinero tendrá al final de mes y menos amigos. Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. Hola a todos. En el presente video los invito a que estudiemos un tema muy interesante dentro de lo que son las ciencias políticas, que es ni más ni menos que el socialismo. Vamos a definir lo que es el socialismo y en posteriores videos los invito a que distingamos el socialismo utópico del científico. Pero primero lo primero, como decíamos, definir qué es el socialismo. El socialismo, como bien pusimos aquí, es una ideología política que surge a mediados del siglo XIX. ¿De dónde surge? Surge sobre todo, más allá de lo teórico, se va a plasmar, se va a manifestar a través de lo que era la clase obrera, es decir, el famoso proletariado. El socialismo, como ideología política, a su vez, considera que el Estado es el dueño, el responsable del bienestar de, vamos a poner aquí, el responsable del bienestar de la sociedad a través de la justa distribución de las riquezas, entendiendo que el Estado asimismo es el dueño de los medios de producción, recursos naturales, industria, entonces dirige y planifica la producción económica. En todos los tiempos, les cuento, ha habido pensadores que de alguna manera han manifestado esta idea socialista de la igualdad, social, de la justicia social. Lo vemos ya, por ejemplo, en la Edad Media, con muchas sectas que consideraban que la religión cristiana, por ejemplo, tenía que tener un mayor contenido social, pero también lo vamos a ver en el Renacimiento, en la modernidad, es decir, luego de la Edad Media. Por un lado teníamos, por ejemplo, los anabaptistas, que eran una secta luterana radical. Ellos instauraron en Westfalia una especie de protocomunismo. Pero lo que me interesa marcarles a ustedes es la figura de Tomás Moro, porque en su famosa obra, Utopía, él va a plantear un Estado socialista, vamos a poner aquí, un Estado socialista utópico a través de lo que expresa las afirmaciones de esta obra que hacíamos mención. Sigamos adelante porque llega el siglo XIX, ¿sí? Y con el siglo XIX llegan también muchos cambios. Hablamos de la revolución industrial en Inglaterra, el capitalismo, y con la revolución industrial y el capitalismo, recuerden, como vimos en varios videos, surge el proletariado, esta clase dominada, esta clase condenada a trabajar para el burgués. El proletariado, obligado a vivir en las peores condiciones de los suburbios de Gran Bretaña, se oponía, por supuesto, a la alta burguesía, que era la que acumulaba las riquezas. Y todo socialista afirma que este sistema desigual del proletariado, de alguna manera, versus el burgués, o versus la burguesía, consiste en una injusticia en la cual la relación del burgués con respecto al proletariado no es más ni menos que de explotación. La burguesía, por supuesto, para todo socialista, es la que explota al proletariado, la clase obrera, las clases bajas. El socialismo propone una sociedad sin clases, entonces, vamos a poner aquí, una sociedad sin clases. Este es uno de los objetivos principales, donde se destruye el sistema capitalista, la propiedad privada, los privilegios de la burguesía, la religión, se educa a todo el pueblo y se permite la libre formación, por ejemplo, de los sindicatos. Y aquí tenemos tres personajes muy interesantes y de alguna manera los grandes teóricos del socialismo, que son ni más ni menos que Saint-Simon, como estamos viendo aquí, Charles Fourier y los grandes Marx y Engels.